Buenos días a todos mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi hermana en Cristo. Los saludo con el amor de Dios. Le hago este video, obvio, en español. Lo hice en francés también, sobre todo los frutos del espíritu de un cristiano. Tiene que ser visto por todo el mundo. Y es algo que en nuestras iglesias es muy difícil, ¿verdad? Lo vemos bien en las iglesias, pero al exterior de la iglesia no lo vemos mucho, y acá también pasa mucho eso. Y Dios hace varias semanas que me habla mucho de los frutos del Espíritu, ¿eh? La gentileza, el amor, el perdón. Eh, y es algo que es muy difícil para un cristiano, mismo si creemos en Jesús, de poner en práctica esas cosas con los problemas, los problemas que tenemos, las preocupaciones que tenemos. Los enemigos que tenemos alrededor nuestro. A veces mismo tenemos enemigos mismo en la familia. Es algo que es muy difícil de ser realmente con el fruto del Espíritu siempre, pero es algo muy importante para, sobre todo nosotros cristianos, demostrar que es posible hacerlo. Y si no lo hacemos, y bueno, desgraciadamente la gente van a mirarnos y van a decir no son tan diferentes que nosotros. Pero tienen que ver una diferencia, tienen que ver algo que es distinto. No solamente decir creo en Jesús y voy a la iglesia, no, tiene que ser mucho más que eso. Y el nacimiento nuevo, ser una nueva criatura, es eso, es tu forma de pensar cambia, tu forma de hablar va a cambiar también, tu forma de reaccionar a un problema va a cambiar también. Y eso es muy importante para nosotros cristianos, de poner eso en práctica, porque ahora lo que vamos a leer en Filipenses, y lo vamos a ver también un poco en Mateo, es un video que va a durar unos 20 minutos, no más que eso. Voy a tratar que no pase mucho los 20 minutos. Es sobre todo la gentileza, el amor de cada uno de nosotros, la importancia de eso para la gente que está alrededor nuestro, es muy importante. Y los Filipenses 4, vamos a empezar el versículo 4, vamos a leer más o menos hasta el 8 o el 9. Y de ahí nos vamos a ir a Mateo 5 a leer unos versículos también que Jesús nos enseñó a hacer una luz, a hacer buenas obras delante de todo el mundo. Y es muy importante eso, sobre todo que Jesús nos dijo, más el tiempo al fin llegaba, más el amor va a disminuir, el amor de la gente va a disminuir. Y eso lo vemos la gente cada vez más con menos amor. Y obvio, cuando hay menos amor hay más de todo lo contrario, más guerra, más violencia, más orgullo, más maldad. Y se va a ir acelerando, porque Jesús nos lo dijo, más el tiempo llega al fin, más el amor va a disminuir. Pero nosotros cristianos no tenemos que llegar a ese nivel. Al contrario, tenemos que mostrar que teniendo Jesús en nosotros podemos lograr a que nuestro amor no disminuya. Al contrario, nuestro amor tiene que aumentar, nuestro perdón tiene que aumentar, nuestra tolerancia, la gentileza, todo eso va a aumentar, ¿no? Te dice, y la gente alrededor de nosotros lo tiene que ver, esa diferencia. Ahora vamos a leer unos versículos en Filipenses 4. Vamos a empezar en el versículo 4, que dice, regocijamos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijamos. Así que regocijamos por algunos, porque es una palabra medio complicada utilizada en esa versión, estar en la alegría. ¿Viste? Es como un comandamiento que el Espíritu Santo nos dice en Pablo, que tenemos que estar siempre alegres, tenemos que estar siempre de una manera que la gente vea que sí tenemos problemas, pero tienen que ver algo distinto. Por eso lo dice 2 veces, que la alegría de usted en el Señor esté siempre ahí. Y dice, otra vez te lo digo, regocijamos, ¿sí? Regocijamos, que sí tenés que tener tipo goceo, alegría, tenés que tener esa alegría, lo tienen que ver la gente. ¿Por qué? Pues mirá lo que dice el versículo 5, muy importante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando dice los hombres es todo el mundo, el ser humano. ¿Por qué dice que es muy importante estar siempre en alegría? Es porque tu gentileza va a estar ahí. Y uno se va a dar cuenta, y lo vamos a ver más tarde también, que alguien que no está en la alegría es alguien que en general no va a estar gentil, no va a ser gentil. Al contrario, no va a tener esa gentileza, va a ser mucho más impaciente, va a estar muy... y además lo vamos a ver después, que alguien que está preocupado siempre está más en mal humor. ¿Por qué? Porque está preocupado, no tiene esa alegría de vivir.
Pero por eso dice que tenemos que estar en la alegría en el Señor, que decir que no por lo que pasa en el mundo, no basada por nuestros problemas o basada por las circunstancias del mundo, sino basada en el Señor. Y eso es muy importante porque teniendo esa alegría, mismo si tenemos problemas y todo, preocupaciones, tenemos que dejar todo eso a Dios. Las preocupaciones tenemos que dejar eso a Dios porque son cosas que no tenemos el control. Y eso lo vamos a ver después. Pero tu gentileza tiene que ser conocida por todo el mundo. Y no solamente con la gente que te llevas bien, sino mismo con la gente que no te quiere. Porque Jesús nos dice, hacer bien al que te hace bien, ¿quién no hace nada especial para nosotros? Pues dice, mismo los que no creen en Dios hacen eso. Nosotros tenemos que tener esa gentileza delante de todo el mundo, es decir, mismo a la gente que no es gentil con nosotros. Hay que ser gentil. Y eso es algo que es un poquito más difícil. Pero para eso tenemos que tener la alegría en el Señor. Por la alegría en el Señor, el versículo 4. Versículo 5 nos dice gentileza. En la gentileza va a aparecer, la gente va a ver tu gentileza. Eso es muy importante. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Afanosos. Que si no estés preocupado. Dice, por nada. Que si cualquier problema que tenga, cualquier problema que el mundo tenga, no tenés que estar preocupado. ¿Por qué? Pues la preocupación te va a sacar te va a sacar la paz, te va a sacar la fe. Y eso es algo que uno cristiano no puede perder porque ahí es donde uno pierde todo. Mira lo que dice, si no se han convencido vuestras peticiones, es decir, todas las oraciones que vas a hacer, los hace delante de Dios, con toda oración y ruego con acción de gracia. Es decir, que no te preocupes. Lo resumo en otras palabras, no tenés que preocupar, tenés que dejarle todo eso a Dios. Por eso dice, tenés que orarle delante de Dios y darle esa preocupación a Él. Y vos sabés que Él va a hacer como tiene que hacerlo, solo su voluntad. Y te saca esa preocupación. ¿Por qué? Porque la persona que está preocupada es una persona que no va a ser difícil que sea gentil. Y si lo va a hacer gentil, lo va a hacer un ratito porque se está forzando de ser gentil por X razón. Pero una persona que no está preocupada, ustedes van a ver que esa persona va a ser gentil muy fácilmente. No va a ser una persona que va a ser difícil entrar en discusión con esa persona. Va a ser difícil provocarlo. Va a ser difícil de largar una chispa que se prende el fuego. Al contrario, esa persona que tiene gentileza y que tiene la paz, no va a entrar en ese juego de entrar en una discusión o de entrar en lo que sea que va a llevar la división, que va a llevar que no sea los frutos del Espíritu. Al contrario, esa persona que no se preocupa, que deja todo a Dios, se concentra en los frutos del Espíritu. Que sí, que esa persona va a ser más paciente, esa persona va a ser más gentil, esa persona va a ser más fácil de amar, y no amar a lo que vos te aman, sino mismo amar a tus enemigos. Y vas a estar en la alegría siempre, mismo si tienes problemas. ¿Por qué? Porque vos sabés que cada día es un regalo de Dios. Y vos sabés que todo lo que te está pasando en este momento y todo lo que está pasando en el mundo, Dios ya sabía, antes mismo que vos nacieras, ya sabía que esas cosas iban a pasar. Que sí, Él ya sabía que sí, ya está en control. Ya sabe cómo solucionar cada cosa. Solamente que nosotros tenemos que preocuparnos solamente a estar en la alegría en el Señor. Que nuestra gentileza sea visto por todo el mundo. Y lo más importante, le dice en el versículo 6, dice, no estés preocupado por nada. Porque el Espíritu Santo, como Jesús también nos dice en Mateo 6, no te preocupes de mañana, no te preocupes de lo que vas a comer, no te preocupes de lo que te vas a vestir, eso quiere decir, no te preocupes de las cosas, de todas las necesidades, porque Jesús dice, Dios ya sabe lo que te hace falta. Ya lo sabe. Pero dice, no te preocupes, vos haces la oración, le pedí a Dios y el resto vos decís, se terminó, esto le pertenece a Dios. Cosa que uno no tiene el control. Cosa que uno no tiene el control, tienen que ir a trabajar, tienen que darle de comer a tus hijos. Todo. Sí, esa cosa hay que hacerlo. Dios no te lo va a hacer para hacer comida por magia en la mesa. Hay que hacer acciones, obvio, pero lo que tú y yo son las preocupaciones que uno no tiene el control, que no sabe lo que va a pasar mañana o lo que pasa en el mundo, o que sea la economía, o que sea la inflación, o lo que sea, todas esas cosas. Son cosas que uno no, de sí mismo no tenemos ¿cómo puedo decir? Ninguna fuerza en ese sentido. No podemos hacer nada, eso es lo que quiero decir. Pero Dios sabe.
Así que vos dejás esas preocupaciones a Él, te va a dar automáticamente la tranquilidad. Y uno que es tranquilo, que no esté agitado, que no esté preocupado, es una persona que los frutos del Espíritu van a ser más fácil a ver. Su gentileza va a ser más obvia, su amor va a ser más grande, su tolerancia, su perdón va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la paz. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que hay gente que van a orar por la paz y no la tienen. ¿Por qué? Porque siguen preocupados. Si vos no seguís preocupado, si vos seguís preocupado, automáticamente no vas a tener la paz. Vas a tener una paz que va a durar poco tiempo, pero no vas a tener esa paz que solo Dios te puede dar. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, que es una paz que no se puede comprender. Eso es lo que dice, todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. Así que no es la paz que la gente tiene de vez en cuando, o cuando estamos en un asado, cuando estamos en un cumpleaños. Ahí tenemos, y sí, porque todo va bien ahí. Pero estamos hablando de momentos difíciles, de momentos donde vos estás solo en la casa, con tu familia. Esa paz tiene que quedar, esa gentileza tiene que quedar, ese amor para tu próximo tiene que quedar. Sobre todo cuando es tu familia, sobre todo cuando es tu mujer, o tu marido, tus niños, pero también tus padres, tus primos y más alejados. La gente tiene que ver ese amor y tienen que ver que sos una persona fácil que va a perdonar y que va a dar paz a la gente, que va a dar esperanza a la gente, que va a hacerle conocer a nuestro Jesús, que Jesús es amor, es paz. ¿Cómo una persona puede mostrar la paz de Jesús si uno mismo no tiene la paz? ¿Cómo va a mostrar la gentileza de Jesús si uno mismo no tiene esa gentileza? Y va a mostrar a Jesús a alguien, porque no es porque vas a la iglesia los domingos y que ahora automáticamente sos cristiano, ahora todo el mundo va a conocer o va a comprender a conocer a Jesús. No, tienen que ver primero los frutos del Espíritu, tu nuevo nacimiento, tu nueva criatura en vos. Tienen que ver un cambio, no solamente porque uno habla de Jesús, ahora cambiaste, no, es al interior, uno tiene que cambiar por el interior y la gentileza, el amor, el perdón, todos los frutos del Espíritu se tiene que ver, ahí dice, por todo el mundo. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5 también, Jesús nos enseña esa cosa. Y ahora sigamos para no perder el versículo 7, dice, la paz de Dios que sobrepasa va a estar en nuestro corazón y nuestro pensamiento en Jesucristo. Mire, nos quedan dos más versículos, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que, para traducirlo mejor, tus pensamientos, los pensamientos que uno tiene, no, los pensamientos solamente la gente alrededor tuyo no lo ve, eso lo ve vos y Dios, obvio, pero los pensamientos que uno tiene, todos los pensamientos que tienes que llegar a un nivel espiritual, que tus pensamientos tienen que ser verdaderos, honestos, justos, puro, amable. Bueno, todo lo que dice el versículo 8, él está hablando que tus pensamientos tienen que llegar a ese nivel. Tus pensamientos, no solamente los gestos, porque él sabe que todo lo que uno piensa directamente nos lleva a acciones. Y lo mismo pasa con los pecados. Los pecados siempre empiezan con un pensamiento. Pero tus pensamientos tienen que estar atados con los frutos del Espíritu. La gentileza, el amor, el perdón. Puede ser todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable. Todo eso, dice, tiene que estar en tus pensamientos. Pero ¿cómo eso es posible? No puede ser posible si la persona no tiene alegría en el Señor, no se ve gentileza delante de todos los hombres. Versículo 6 dice, no tiene que tener preocupaciones. Si esta persona está preocupada, no va a poder tener esos pensamientos. Y el versículo 7, tenés que tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, si uno obedece el versículo 4, 5, 6, 7, el 8 se va a manifestar mucho más fácilmente, que todos tus pensamientos tienen que ser puros, buenos, amables, respetuosos. Ahí tenemos que llegar a ese nivel. No solamente cuando la gente lo que ve, tus pensamientos, la gente no ve tus pensamientos, pero tus pensamientos tienen que tener todo lo que dice el versículo 8. Eso es lo que dice el versículo 8. Si usted tiene la Biblia con usted, léalo. Pueden leerlo varias veces. Hemos leído el versículo 4 al versículo 8. Ahora voy a leer el versículo 9 y terminamos con eso. Y vamos a ir a Mateo 5. Pero es muy importante si está en la Biblia.
que puedas leer esos versículos o leer completamente todo Filipenses 4, pero esos versículos realmente tenemos que llegar nosotros cristianos a ese nivel. A ese nivel tenemos que llegar de gentileza delante de todo el mundo, porque las buenas obras van a venir, pero los frutos del Espíritu, pero no tenemos que estar alegres en el Señor, no tenemos que estar preocupados y tenemos que tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que nuestros pensamientos sean verdaderos, honestos, justos, puros, y todo lo que dice el versículo 8. Y mire el versículo 9, vamos a terminar con ese en Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí. Es decir, todas las enseñanzas que te acabo de dar ahora, el Espíritu Santo nos dice eso, esto hacer, que decir, obedece a eso, no solamente leerlo, pero tenés que obedecerlo. ¿Y qué pasa? Que uno que lo lee y lo obedece, el Dios de paz estará con vos. Así que Jesús realmente va a estar en una persona que obedece a las instrucciones que el Espíritu Santo nos da. Eso es muy importante. Y por eso que vemos en las iglesias nuestras, no toda la gente que está en la iglesia los domingos, Jesús camina con ellos. Y lo vemos cantar, los vemos llorar, los vemos, sí, está bien, porque están tocados para el Espíritu Santo. Pero alguien que camina con Jesús es alguien que obedece a la palabra de Jesús. Y obedecer a la palabra de Jesús no es fácil. Pero para eso tenemos que alimentarnos todos los días con la palabra. No podemos alimentarnos de la palabra de Dios una vez por semana. No vas a sobrevivir espiritualmente. No vas a poder llegar a ese nivel de pensamiento, que tus pensamientos tienen que ser puros, tienen que ser verdaderos, tienen que ser amables, tenemos que tener esa gentileza delante de todo el mundo. No vamos a llegar a ese nivel si la persona no alimenta su espíritu a todos los días. Y alimentar tu espíritu todos los días, alimentarlo con la palabra de Dios. Y la mayoría de la gente, los cristianos, se alimentan la palabra de Dios 1 o 2 veces por semana cuando están en la iglesia y ya está. Es el peor error que podemos hacer. Porque no vamos nunca a crecer espiritualmente. Y la gente alrededor nuestro no van a ver hablar de Jesús, no van a hablar de ir a la iglesia, pero si pues no quieren creer, porque no ven transformación real todavía. Y eso es lo que vamos a ver si tienen la palabra con ustedes, vamos a terminar con eso en Mateo 5. En capítulo 5, que es el versículo 14. Mateo 5, versículo 14. Ese es Jesús que nos enseña. Mirá lo que dice. Vosotros, hablando de nosotros los cristianos, sois la luz del mundo. Así que tenemos que ser una luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Así que tu luz tiene que estar visto por todos lados. No tenés que esconderla. El versículo 15 nos dice, se enciende una luz y no se pone debajo de un almud, que si no lo pone abajo un mueble, no lo pone abajo una mesa. Una luz cuando uno lo prende no lo pone abajo de la mesa. ¿Dónde lo ponemos? Lo más alto posible para que haya más luces posible en la pieza. Por eso dice, si no sobre el senderero y alumbra todo lo que están en la casa. Versículo 16, eso es lo importante. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, que decir delante de todo el mundo. Quiere decir que esa luz, cuando lo compara en una ciudad arriba de un monte, quiere decir que todo el mundo lo tiene que ver. No solamente a la iglesia. Todo el mundo lo tiene que ver. Pues si tu luz lo vemos solamente en tu iglesia, pero después en la vida de todos los días no lo vemos, no estamos haciendo lo que Jesús nos pide hacer. Tu luz, dice, tiene que estar, y lo compara con una luz. Cuando uno prende la luz en una habitación, ¿dónde pone la candela? ¿Dónde pone la luz? No la va a poner abajo de la mesa, lo va a poner lo más alto posible para que alumbre lo más posible la habitación. Es lo mismo. Esa luz que está en nosotros, que es Jesús, tiene que estar visto delante. Por eso viene lo que leímos recién. Nuestra gentileza, nuestro amor, todo eso tiene que estar visto delante de todo el mundo, no solamente los cristianos, no solamente nuestra familia que nos quiere, no. Tiene que estar visto mismo por nuestros enemigos, nuestra gente que nos quiere menos, gente que no nos quiere perdonar. No importa, si no te quieren perdonar, vos vas y seguís haciendo buenas obras a esa persona. Eso es lo que Jesús nos pide. Pero si nosotros dices, pero la persona no me perdona y te quedas ahí y no haces nada, estás haciendo lo mismo que un no cristiano. Uno que no es cristiano hace lo mismo. Por eso que Jesús nos dice, si haces bien, no solamente que el que te hace bien, que hace de vos algo extraordinario. ¿No? La gente que no cree en Dios hace lo mismo. Nosotros tenemos que ser diferentes. La gente que no te quiere perdonar, no importa. Va y la vas a visitar. Va y la vas a ver. Va y eso tiene que... El orgullo normalmente nos impide hacer esas cosas.
¿Por qué? Porque el ser humano en el mundo no es así. O sea, el ser humano dice, bueno, no me quiere perdonar, que se joda, No, nosotros tenemos, ahí dice, tus buenas obras, tu gentileza, tu amor, tiene que estar visto por todos. Y ahí das un ejemplo de lo que Jesús haría. Y mira lo que dice, el versículo 16 todavía, así el hombre va a estar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Todo el mundo tiene que ver tus obras buenas. Y después van a glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Esa gente, el mejor testimonio que les puedes dar es no decirle Jesús te quiere, o Jesús te amo, o que Jesús te puede... No, tenés que mostrarle lo que Jesús haría en la situación que vos estás en este momento. Un cristiano tiene que hacer qué es lo que haría Jesús en este momento. Y así tenemos que reaccionar nosotros. Así que si hay alguien que no te quiere o alguien que no quiere perdonar, no importa. Anda y sigue haciendo buenas obras. Anda y ora por esa persona. Y ora por uno mismo también. Señor, ayúdame a poder ir a hacer el primer paso. Porque tu gentileza y tus buenas obras, como Jesús nos dice en Mateo 5, tienen que estar visto de todo el mundo. No solamente la gente que está alrededor tuyo y que te quieren. Porque eso es fácil. Mismo el que no cree en Dios lo hace. Nosotros tenemos que hacer algo más que alguien que no cree en Dios hace. Nuestro amor, nuestro nivel de amor, perdón, tiene que estar más alto que la gente alrededor nuestro. Por eso que nosotros, Jesús nos dice de amar a tus enemigos, de orar por ellos, todo eso. No es un capricho, no es porque decirte, yo te lo digo, no, es porque vas a hacer una luz. Así realmente un cristiano va a ser una luz, es cuando va a hacer esas cosas. Cuando tu gentileza, tu amor, todo ese acto de fruto del Espíritu se vea, mismo tus enemigos los tienen que ver. Mismo la gente que no cree en Dios, porque nosotros lo vemos fácilmente en la iglesia, y obvio, porque todo el mundo alrededor nuestro cree en el mismo Jesús que vos, y esa gente en general son gente que no tienen problemas con nosotros, pero es al exterior de la iglesia donde está la oscuridad. Es al exterior de la iglesia donde están las tinieblas. Es al exterior de tu casa donde está la gente que le hace falta el perdón y el amor de Jesús. Jesús nos muestra eso en Mateo 5 y en Filipenses también en el capítulo 4 también nos muestra tu gentileza, tus buenas obras tienen que estar vistos por todos. Y sobre todo la gente que está cerca de nosotros, pero mismo si hay gente cerca tuya que te hizo daño, es difícil. A mí me pasa, nos pasa a todos. Y Jesús cuando nos pide esas cosas sabía que no iba a ser fácil. Por eso que nos dice, el Dios de paz va a estar con nosotros. Jesús dice, van a tener problemas, entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, voy a quedarme con ustedes. Pero el problema no es Jesús, el problema es que nosotros no nos quedamos con Él. Es como si estás manejando, está Jesús al lado tuyo y Jesús te pide el volante. Y vos le das el volante, pero vos te sentás al lado y le pones a decir a Jesús dónde tiene que ir. Ya no es lo mismo, no le diste el volante. Le diste el volante, pero no le diste el control. Tenemos que darle el control a Jesús. ¿Y cómo le puedes dar el control a Jesús? Sí, lo que dice, lo que recibiste de mí, lo que yo te enseñé, ponelo en práctica. No solo más leerlo y decir amén y después no lo hacer. No hay potencia, no va a servir a nada. Tenés que leer, comprender y meterlo en práctica. Y es así que el Dios de paz está con nosotros. Y es así que nuestra gentileza, nuestro fruto del Espíritu, las buenas obras van a estar vistos de todos. No solamente la gente que te quiere, pero mismo la gente que no te quiere. Tiene que estar visto de todos. Y eso es muy importante. Así que ese es el mensaje que tenía para ustedes hoy día. Así que bueno, les pido que Dios los bendiga y que esa palabra pueda aportar fruto en vuestros corazones. Y obvio, sigan leyendo la palabra, sigan pedir al Espíritu Santo que los ayude a comprender la palabra y Dios los va a llevar a un nivel superior. Y obvio, si yendo a la iglesia no hay problema, pero si uno va a la iglesia y no hace las otras cosas, no te sirve a nada, no vas a avanzar espiritualmente. No vas a avanzar espiritualmente cuando el Espíritu Santo te enseña directamente con su palabra. Y es así a donde vamos realmente crecer con Jesús. Así les pido que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho a todos, amigos, familia, y bueno, pasen ese mensaje al máximo de personas para que puedan estar bendecidos como ustedes han sido bendecidos por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Chao a todos.